Shalom, shalom, mi querida familia en Yeshua. Te doy gracias primeramente al Eterno y luego a ustedes y a cada una de las personas que se ha dado el tiempo para escuchar y ver este video. Traigo palabra del Eterno, traigo el entendimiento personal y con temor al Eterno, creyendo que es la revelación que Dios me ha dado para mí. Hoy traemos un tema muy importante, el cual es la oración, o en hebreo la tefila. Vamos a dar un amplio recorrido con respecto a la oración. Es un tema muy importante. Sin duda todos podemos entender que la oración es la manera en que nosotros clamamos, pedimos hacia el Eterno, agradecemos de una u otra manera. La palabra en hebreo tefilá es una oración con ruego, con súplica. Muy importante decir así. Antes de empezar a ahondar en el tema, me gustaría hacernos tres preguntas muy importantes. Una de ellas, ¿cómo oramos? ¿Cuál es la manera que oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? Y otra, ¿cuándo? ¿En qué momento oramos? Vamos a usar la versión Reina Valera 1960 para traer algunos pasajes bíblicos, el cuales nos darán ciertos pasajes donde se utilizó la oración, donde ciertas personas intercedieron, pidieron o clamaron por medio de la tefilá al Eterno. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 3, versos 23 al 26. Deuteronomio 3, 23 al 26. Dice la palabra del Eterno en su Torah. Y oré al Eterno a aquel tiempo diciendo, Señor Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Podemos reconocer, para los que no saben el contexto, está hablando de Moshe, que se le es negado la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Antes de morir Dios le dice, subirás al monte y la podrás ver desde la altura. Y Moshe, después de haber pasado todo el tiempo en el desierto luchando con toda la población de Israel, con todos los problemas, con todos los levantamientos que tuvo, cometió errores por los cuales el Eterno le impidió entrar en la tierra prometida. La palabra dice que Moisés oró, muy importante el verso 23 al comenzar dice, y oré. Hizo tefilá Moshe, pidiendo, clamando. Podemos observar que comienza adulando al Eterno. Dice, Señor, que no hay otro como tú, ni en los cielos ni en la tierra. Pero también dice que el Eterno estaba enojado a causa del pueblo, dice Moshe, contra él. La pregunta es, este hombre que la palabra, la Torah describe como un hombre manso, el más manso de entre todos los hombres, estaba clamando al Eterno y se le fue negada la petición por medio que hizo la oración. Aquí encontramos la palabra en hebreo que es Ba'et Hanan, que es la de rogar o suplicar. Moshe suplicó, rogó. Moshe utiliza la tefila o la oración para hacer una petición la cual fue negada. Algo muy importante de resaltar en esta tefilá es la adulación de palabras hacia Hashem. A pesar de eso obtuvo una respuesta negativa, ya que dice el mismo Moshe que Adonai estaba enojado contra él. Hablando de personas importantes, entre una de mis favoritas está el rey David. El rey David sin duda dice la palabra que su corazón era conforme a Dios. Él en una ocasión también hizo una rogativa, una oración, una tefilá hacia el Eterno.
Vamos a irnos al libro de Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículos del 1 al 19. Vamos a leer todo el contexto de David orando. Dice, del verso 1 al 19, dice, Adonai envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había de venir. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Adonai, nuestro Dios, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poca la palabra de Adonai haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, dice la palabra. Verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Eterno hirió al niño de la mujer de Urías, que Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios, aquí la palabra rogó, Baet Hanan, hubo un ruego de parte de David. ¿Hacia quién? Hacia Dios, fue una oración ferviente. Por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan, o sea, ayunó. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Podemos ver aquí la tefilá, me imagino yo como padre lo que tuvo que estar sintiendo en ese momento David. Fue una rogativa directamente al Eterno, ya que había reconocido su pecado. Si vemos la historia de Moshe y la historia de David, tienen una particularidad en común, el cual los dos habían desagradado al Eterno. Por ese motivo, sus oraciones no fueron contestadas positivamente. Sabemos que todos pecamos, todos tenemos errores, entonces diría alguien, pues, ¿quién puede tener entonces contestación de las oraciones si todos tenemos errores? Pero el Eterno es claro, no podemos estar en el mundo disfrutando, haciendo tanto tipo de cosas negativas, disfrutando entre comillas en la carne, y luego venir como un sinvergüenza ante el Eterno a pedirle su misericordia después que nos hemos negado a seguir sus mandamientos, después que nos hemos negado a llevar una vida pura y entregada a Él. Cuando vino el Mesías, Yeshua, a la tierra, escogiendo a sus 12 discípulos, vino un discípulo muy inteligente, uno entre ellos, y dijo,
Señor Yeshua, enséñanos a orar. Muy importante, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Nos vamos a ir al Brit Hadashah o al Nuevo Testamento y vamos a abrir el libro de Lucas 11:1. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Podemos ver que este discípulo estaba observando a Yeshua o a Jesús en su oración, y que haber quedado asombrado de las palabras o de la manera en que Yeshua estaba orando. Y aquí le nace decir a él: Señor, ayúdanos a orar. Es una pregunta muy hermosa que cualquiera de nosotros le podría hacer: Señor, ayúdanos a orar. Yo no sé orar, no tengo las palabras. Sé tú quien me lo muestra. La respuesta del Señor está en aquella bella oración, el cual lo conocemos popularmente como el Padre Nuestro. Hermosa oración de ejemplo. Muy importante saber cómo orar. Por lo general, ¿cuándo es que oramos? No podemos dejar mentir que cuando tenemos necesidad, cuando estamos en angustia, en enfermedad, en cárcel, en cualquier tipo de problema, es cuando más oramos fervientemente. Vemos el caso de Moshe, tenía una necesidad, la necesidad de entrar a la tierra prometida, que tener el perdón del Eterno en ese aspecto. Igual a David, tenía el temor que su hijo iba a morir, y de esa manera él acudió al único que podía ayudarlo, era el Eterno. Pero tenía el problema del pecado oculto o del error cometido. En cambio, Yeshua oraba, dice que se iba a lugares apartados a orar toda la noche muchas veces. Y este discípulo observó, me imagino que estuvo observándolo durante toda la oración y miraba aquel poder, aquellas grandes ganas que tenía, aquella gran manifestación que Yeshua podía tener, aquel encuentro personal con su Padre en oración. Vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías capítulo 1, verso 1 al 7, otro ejemplo de oración. Nehemías 1, 1 al 7. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la esclavitud allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La palabra nuevamente oré. Y dije: te ruego, oh Adonai, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus testimonios. Muy importante, y guardan sus testimonios. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír las oraciones de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Podemos observar que Nehemías en su oración estaba confesando sus pecados. Es muy importante cuando nos acercamos en oración al Eterno confesar nuestros pecados, reconocer que cometemos errores, que nos llene de su gracia y su misericordia, de tal manera que nuestras oraciones puedan subir a su presencia. El poder de la oración, dice en el Nuevo Testamento, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, dice el Nuevo Testamento que Pedro estaba en prisión y sus hermanos estaban rogando por él en el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 6 a 10. Estaban orando por la persecución que tenía
En ese tiempo por los romanos estaban encarcelados por ser firmes con respecto a la decisión de buscar de Yeshua, de mantener la fe en Yeshua y de expandir el reino. Dice que los hermanos estaban orando y el Eterno envió un ángel a sacarlo de la prisión. Dice que al verlo lo siguió Pedro. Dice que sus cadenas fueron sueltas de su mano y cayeron al suelo. Y ahí el poder que tiene la oración. Es importante orar de la manera correcta. Qué hermoso es pedir cuando se está caminando en obediencia al Eterno. Qué bonito debe ser ir a la presencia del Eterno y decir: Señor, tú sabes que estoy intentando todo lo posible por agradarte. Reconozco mis pecados, no soy perfecto. Escucha mis oraciones. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Qué importante es pedir conforme a la oración del Eterno. Muchas veces pedimos para que nos dé un mejor trabajo, para ganar más, para comprarme un carro mejor, una mejor casa. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿sería esa la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que sus hijos anden en un carro último modelo, vivan en mansiones? ¿Será esa la prioridad? Debemos de preguntarnos. Dios nos quiere bendecir, amén. Todos hablamos de bendición con respecto a lo económico, pero la bendición primeramente empieza en lo espiritual. Dijo el Eterno por medio de su palabra: buscad el reino de Dios y su plenitud, y todo lo demás os será añadido. Seguramente les digo que si nosotros buscamos al Eterno de corazón, guardando sus mandamientos, buscándolo de día, de noche, en oración, en rogativas, el Señor escuchará nuestras oraciones. El Eterno seguramente nos verá y reconocerá que somos sus hijos, que estamos luchando por hacer las cosas bien. El Eterno sabe nuestras necesidades y nuestras angustias. Quiero dejarles con un último texto que encontré muy hermoso, que me hizo abrir los ojos. Hasta cierto punto nunca había puesto atención. Está en los libros de los Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, verso 9. Hablamos de la obediencia, de buscar al Señor, de que nuestras oraciones logren subir hasta hacia donde está Él. Esta es la clave que tenemos. David ayunó y buscó en oración al Eterno. Lamentablemente quería tapar un pecado, estaba en pecado, no había confesado su pecado, y aparte de eso, posiblemente no estaba arrepentido de lo que había hecho, porque intentó una y otra manera tapar su pecado. Moshe, el gran Moshe, yo sería incapaz de hablar en cambio de hombres como David, como Moshe, pero la palabra es clara, donde dice que habían cometido pecado, habían cometido errores, por los cuales a ambos les fue negada su petición. La pregunta es: ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? No somos perfectos, pero el Eterno conoce nuestro corazón, la manera que estamos luchando por buscar de Él. Lo voy a dejar con un último texto muy importante que me encontré en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. Y dice: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Se lo leeré una vez más. Al que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominación. Mis queridos hermanos, la oración es importante, pero tiene que ir de la mano con la obediencia al Eterno. Bendiciones, que tengan una excelente semana, un excelente resto del día, que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Shalom, que la paz sea con ustedes y que tengan una vida llena de shalom, de paz. Bendiciones.